Conversión binario-hexadecimal. ¿Qué es el sistema binario y el sistema hexadecimal? El sistema binario, también llamado sistema diádico en ciencias de la computación, es un sistema de numeración en el que los números son representados utilizando únicamente dos cifras, 0 y 1. Es uno de los sistemas que se utilizan en las computadoras, debido a que éstas trabajan internamente con dos niveles de voltaje, 0 apagado y 1 conectado. El sistema hexadecimal es un sistema de valor de posición que representa números sobre una base de 16 dígitos. Esto significa que el sistema numérico hexadecimal usa 16 dígitos diferentes. En otras palabras, hay 16 símbolos de dígitos posibles, contados en el sistema binario y 10 en el sistema decimal. Esto significa que el sistema hexadecimal usa 16 símbolos para marcar un número, que son números del 0 al 9 y letras que son de la A a la F. Además de la opción 1, que es pasando de binario a hexadecimal directamente, también se tiene la opción 2, que es pasando de binario a decimal y luego de decimal a hexadecimal. Aquí hay un pequeño y rápido ejemplo de cómo hacerlo con esta opción. Primero, tenemos que pasar el número binario a decimal con un método denominado duplicación. Paso 1, multiplicar 0 por 2 y sumar el primer dígito del código binario. Como vemos en este ejemplo, el primer dígito del código binario es 1. Entonces hacemos 0 por 2 más 1 nos da 1. Paso 2, usar el resultado anterior y multiplicarlo por 2 para seguidamente sumar el segundo dígito. Entonces, tomamos el resultado anterior, que sería este 1 que está acá, por 2 más el segundo dígito del número binario, que en este caso sería 0. 1 por 2 más 0, 2. Paso 3, repetir el paso 2 hasta que no queden números por sumar. Y el resultado final es el código binario en decimal. Entonces aquí el paso 2 se va a repetir en este porque sigue otro 0. El resultado nos da 2. Lo multiplicamos entre 2 más el tercer dígito nos da 4. 4 por 2 más el cuarto dígito nos da 9 y así sucesivamente hasta terminar con todos los dígitos del código binario. En este caso nos da como resultado 157. Ahora que ya tenemos nuestro número decimal, debemos pasarlo a hexadecimal. Paso 1, dividir el número decimal por 16 y obtener su resultado con decimales. Entonces aquí tenemos 157 dividido entre 16 da 9.8125. Paso 2, separar el número entero y los decimales. Entonces el número 9.8125 lo separaremos en su número entero y sus números decimales, esto siendo el 9 y el 0.8125. Y el paso 3, bueno, en este caso el 9 será nuestro cociente entero, mientras que el decimal será el resto, el cual vamos a multiplicar por 16 para determinar su valor en la tabla decimal hexadecimal. En este caso multiplicamos nuestro resto por 16, que nos da 13, y 13 en la tabla decimal hexadecimal da la letra D. Paso 4, repetir hasta que el cociente sea igual a 0. Y paso 5, escribir los resultados del paso 3 de abajo hacia arriba. Ese será nuestro número hexadecimal. Aquí tenemos otro ejemplo para que sea más fácil de aprender. En este caso, tomaremos el mismo número decimal de antes, 157, lo dividiremos entre 16, que nos da, bueno, como vimos antes, 9.8125. Separamos nuestro entero, que es el que vamos a dividir siguiente, lo ponemos abajo, y el resto lo vamos a multiplicar por 16, obtenemos 13, y el 13 lo convertimos en la tabla decimal hexadecimal a ver qué dígito o qué letra nos puede dar, y así sucesivamente. Por ejemplo, ahora con el 9 lo dividimos entre 16, el cual nos va a dar como resto 0.5625. El entero ya sería el 0, por lo cual ahí termina la división. Y igual con el resto, multiplicamos por 16, el cual nos da 9. Luego, como dijo el paso 5, escribimos de abajo para arriba
En este caso, primero el 9 en la tabla hexadecimal sigue siendo 9, entonces escribimos el 9, y el 13 en la tabla hexadecimal sería la letra D. Por ende, el resultado es 9D. De octales, vamos a hablar de la suma de octales. La suma de octales son los números octales que se usan la base 8 como dígitos del 0 al 7. Se usa en informática para representar datos binarios de manera más compacta. Los pasos para hacer la suma de octales es muy sencilla. Se suman los dígitos de cada lugar y se empieza a sumar de derecha a izquierda como una suma normal. Al sumar los dígitos que se encuentran en la primera columna, se coloca el resultado de la columna como una suma común y corriente. Eso sí, hay ciertas especificaciones. Hay una especificación que se llama acarreo. Si la suma es mayor que 7, o sea, si usted suma eh, 6 más 2, que es 8, si la suma es mayor que 7, se lleva 1 al siguiente lugar. O sea, si dio 8, se pone, se pone el 7 abajo y se lleva 1. Y después con la conversión el resultado se expresa en base octal, que eso va con la base de la suma de octales. Algunos consejos y trucos en la tabla de octales. Utilizar una tabla de octales para referirse a la suma básica. Esto principalmente ya que como la tabla de octales funciona del 0 al 7, a partir del 8 en adelante, la tabla octal funciona de una manera diferente. A partir del 8, que en decimal, en octal es un 10. Y así sucesivamente. El 9 sería un 11, el 10 sería un 12, el 11 sería un 13 y así sucesivamente. Entonces, para tomar eso en cuenta, porque a la hora de sumar, eso va a depender de cuántos dígitos hay que llevar o qué dígito se pone en el lado abajo. En este caso, si nosotros sumamos y dio 8, se lleva 1 y se pone el 0. Si dio 9, se pone el 1 y se lleva 1. Después así sucesivamente. Si dio 10, se pone el 2 como residuo y se lleva 1 y así sucesivamente. También realizar varios ejemplos para practicar la suma octal es lo más principal. La práctica es lo que puede evaluar claramente si se comprendió el problema. Entonces se recomienda que se hagan varios ejemplos a la hora de sumar. También se recomiendan herramientas como las calculadoras para ayudarse claramente. Si usted no es muy rápido para sumar, lo correcto sería usar una calculadora. Pero principalmente en este tema, lo principal es manejar esa tabla, que a partir del número 8 se empieza a trabajar con un 9 más. Del 7 se mantiene todavía el 7. Eso, la tabla de octales va del 0 al 7. A partir del 8 se trabaja como que si llevara dos dígitos de más. 8, 10, 9, 11, 10, 12, 11, 13 y así sucesivamente hasta llegar al 17, que sería el 21, como aquí está bien marcado. Aquí lo correcto sería aprender a manejar la tabla para saber cuánto queda de residuo y cuánto hay que dejar para llevar. Algunos errores comunes es usar dígitos incorrectos, que se les olvida el sistema octal, que solo se usan dígitos del 0 al 7. No llevar, simplemente poner el residuo. O convertir incorrectamente el resultado final. Bueno, convertir incorrectamente que el resultado final debe estar en base octal. Que para lo que se refiere con el resultado octal es como sumar normal, pero cada vez que llega a 8 o más conviertes a la base 8. No sé si me voy a entender. O sea, al momento de agarrar todos los dígitos, digámosle si usted le dio 224, si le dio 224, si le dio 224,
Al sumar todo esto va a estar en base 8. 2 y 2, 4. Bajo el 4 y estos dos juntos dan 8. Eso quiere decir que la suma está en base octal. Y eso sería todo. Buenas compañeros, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy bien. Soy Bayron Murillo del grupo 5. Me tocó a mí hacer lo que sería el diagrama de flujo de lo que sería de binario hexadecimal y las operaciones de octetos. Por lo que primero voy a explicar lo que sería cómo poner binario hexadecimal, cómo más o menos lo codifiqué y ya al puro final les enseñaré cómo es el diagrama de flujo. Empecemos. Primero empezamos eh, definiendo que el resultado va a ser igual a vacío o a cero. ¿Por qué? Normalmente las variables se tienen que definir en cero para que no hayan como datos basura que a veces se almacenan en esa variable, como sabemos, la variable que hay como flotando y cualquier cosa la agarra. Entonces hay veces que sus datos son incorrectos porque agarran algún número de lo que sea. Entonces lo mejor sería siempre definir las variables como cero. Entonces empezamos diciéndole al usuario que ingrese un número binario. Luego, cuando lo digite, esta variable la va a agarrar. Y luego ya empezaríamos con lo demás que sería matemáticas. Entonces sería, mientras binario sea mayor a cero, va a hacer todo esto. Como si pueden seguir el, la lineacita de esto. Si mal no me acuerdo, esto es un bucle, si mal no me equivoco. Sería un bucle while. Y aquí estaríamos diciéndole que el grupo de 4 va a ser igual a binario mod de 1000, que estaremos diciéndole aquí, que el, del grupo de 4 dígitos va a sacar el residuo de ellos, de 1000, sí, no, de 10.000, perdón. Va a agarrar el de 10.000 y luego va a seguir diciéndole binarios igual a trunk, binario dividido entre 10.000. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, esto lo que va a hacer es que si nos da un número decimal, lo va a convertir en entero. ¿Cómo va a hacer esto? Pues lo que hace es que agarra, por ejemplo, un 0,01. ¿Qué va a hacer la función trunc? Lo que va a hacer es juntarlo, combinarlo. Entonces en vez de ser 0,0 tanto, va a ser 0,001. No va a haber ningún coma, solo lo junta. Ok, ahora vamos a pasar a el grupo binario que agarramos de aquí a decimal, usando el método que nosotros encontramos más cómodo, ya que esto lo que estaría haciendo aquí sería con otro método que se nos presentó en clase. Ok, ¿por qué empezamos primero con decimal? Porque tenemos que ir como, por así decirlo, yendo como en un orden. Tenemos que ir con binario, luego decimal y ya de último hexadecimal. Aquí ya definimos las variables, lo que les he explicado antes. Luego hacemos otro while. Grupo, el grupo de 4 dígitos, es mayor a 0 y si lo es, entonces si grupo
mod de 10 es igual a 1, entonces valor es igual a valor más potencia. ¿Qué nos referimos a esto? Todo esto. ¿Qué nos referimos con esto? Si nosotros queremos hacer la conversión de binario a decimal, esto lo que está haciendo es que lo hace como un tipo contador. ¿Qué me refiero con esto? Si por ejemplo yo tengo un 0, 0, 0, 1, esto lo que va a hacer es que va a hacer esta función 0 por el 2 elevado, o sea la potencia, por, y esa potencia lo que va a hacer es como un contador de derecha a izquierda. Entonces va a empezar primero 0, 1, 2, 3 y eso va al resultado en decimal. Eso sería como más o menos una pequeña resumen de lo que sería esto mismo. Ok, entonces ya cuando nos dan los números en decimal, lo tenemos que pasar a hexadecimal. Si valor es menor a 10, entonces el resultado va a ser igual a convertir texto, la variable valor, más el resultado. ¿A qué nos referimos a esto? Bueno, que si el rango está de 10 a 15, entonces aquí lo que va a hacer es que si 10 es igual a... No, perdón. 10 va a ser igual a 11 va a ser igual a B, 12 va a ser a C, y 13 va a ser igual a D, 14 igual a C, a E, y 15 igual a F. Esto para que, ya que como sabemos, los hexadecimales a partir del 10 va a ir solo con letras, las que anteriormente dije. Entonces, para que cuando hagamos la conversión no nos tire, por ejemplo, 15, 6, sino más bien debería ser F6. Y esto sería el resultado. Bueno, aquí ya ponemos que el escribir el número hexadecimal es y el resultado. Este sería el diagrama de flujo. Tengo que pasarlo poco a poco porque la verdad es que sí está un poco grande. Entonces, para que más o menos vean cómo es que funciona. Y luego ya sería ejecutarlo. Vamos a probar con 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Lo cual nos va a dar C75. Bien, ahora pasemos con lo que sería las operaciones en octal. Vamos a empezar con esto, que sería que va a repetir todo esto hasta que el octal sea igual a 1. Que aquí lo que vamos a empezar es diciéndole al usuario que ingrese el primer octal. Va a leer N1 y vamos a definir que prueba 1 va a ser igual a N1. Luego octal va a ser igual a 1. Aquí vamos a hacer un while. Prueba va a ser mayor a 0 y va a hacer todo esto. Entonces, si prueba mod de 10 es mayor o igual a 8, entonces va a decirle octal es igual a 0 y va a dar este error. Aquí termina el fin sí. Y lo del trunc, que ya lo expliqué en binario hexadecimal, pero se lo recuerdo. Trunc lo que hacía es que si da algún decimal, un 0,0, tanto, lo que va a hacer es unirlo. Por ejemplo, 0,1, 0,1. Entonces,
En pequeñas resumidas, esto lo que hace es una pequeña comprobación de que si yo ingreso un número mayor o igual a 8, lo que nos va a tirar es este error diciéndonos que no es un número octal, que lo ingresemos de nuevo. Entonces nos va a hacer repetir todo otra vez, todo esto hasta que nosotros ingresemos un número menor a 7. Eso sería como más o menos un resumen de lo que haría la comprobación 1 y la 2, que son la misma cosa prácticamente, solo que comprobación 1 sería con el primer número octal y la comprobación 2 sería el segundo número octal. Valga la redundancia. Ok, ahora vamos a ir a la suma octal. Todo esto de aquí arriba sería una comprobación de que lo que nosotros ingresemos esté correcto. Y no metamos la pata. Ok, vamos a la suma octal. Resultado va a ser igual a 0, cociente va a ser igual a 0 y posición va a ser igual a 1. Metemos un while y esto va a ser así. N1 va a ser mayor. No, perdón. Mientras N1 sea mayor a 0 o N2 sea mayor a 0 o cociente mayor a 0, entonces va a proceder a hacer todo esto. Okay. ¿Qué va a hacer aquí? Lo que nosotros hicimos, lo que está en el PDF de la profe. Aquí lo tengo, que sería este. ¿Qué va a hacer aquí? Lo que va a hacer es comprobar esto. Va a hacer todo esto y va a comprobar esto. Si, por ejemplo, yo pongo 7 más 1, aquí da 0. Qué raro, ¿verdad? Debería dar 8. Bueno, la cuestión es que en las operaciones octales esto es diferente. Esto lo que hace es que hace esto. 8 dividido entre 8. Esto nos da 0. Y aquí 1. El cociente lo que va a hacer es moverse justamente aquí. Y el residuo va a ser el resultado. Por lo cual, si movemos el cociente aquí, nos va a dar 6. 2 más 4, 6. Entonces, eso es lo que hace todo esto. Sería un pequeño resumen, lo cual sería esto. N1 sea el 7, mod de 10, y dígito 2 es igual a N2, mod de 10, lo que les había comentado anteriormente. Entonces va a ser esa suma, dígito 1 más dígito 2 más cociente. Entonces, si suma es mayor o igual a 8, entonces cociente va a ser igual a trunc suma dividido entre 8, suma va a ser igual a suma mod de 8. Esto, como les estaba comentando, va a ser lo que anteriormente la operación que hice anteriormente. Trunc, les recuerdo que era para no queden decimales y quede un número entero. Y si no, va a 0. Como pasaba en el ejemplo anterior, que 7 más 1 daba 0. Entonces aquí estaría dándole 0. Y esto sería para que la posición empiece de derecha
a izquierda y no de izquierda a derecha, que normalmente fue el mayor reto que comencé a tener porque los resultados no me dan correctamente. Y esto que sería lo mismo para que no tengan enteros y terminar mientras. Entonces ya el resultado final, la suma en octal es y el resultado. Ahora veamos el diagrama de flujo para que lo vean detenidamente, más o menos cómo quedó. Ok, ahora vamos a ejecutarlo para comprobar que sirve. Vamos a hacer algo muy sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 601. Si quisieran comprobarlo, inténtenlo. Y eso sería por mi parte de el trabajo de lo que sería binario hexadecimal y suma octal. Muchísimas gracias por su atención.